Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte hoy, porque lo que estás a punto de escuchar puede parecer algo muy sencillo, algo que haces cada mañana sin pensarlo dos veces, pero que en muchos casos, especialmente si tienes más de 50 o 60 años, puede estar causando un daño silencioso en tu cuerpo que tú ni siquiera sospechas. Hoy vamos a hablar de la ducha. Sí, de ese momento del día que todos consideramos de higiene y bienestar, pero dentro del cual se esconden hábitos que, con el paso de los años, pueden convertirse en una amenaza real para tu salud cardiovascular, tu sistema nervioso, tu piel, tus riñones y hasta tu cerebro. Soy el Dr. Fujimoto, médico especialista en medicina preventiva y salud del adulto mayor, con más de 30 años de experiencia clínica. A lo largo de mi carrera he visto a miles de pacientes mayores de 50 años que llegaban a mi consulta con síntomas que no lograban explicar: mareos, presión arterial descontrolada, piel reseca y dañada, problemas circulatorios, calambres nocturnos, fatiga inexplicable, y en muchos de esos casos, cuando profundizábamos en sus rutinas diarias, encontrábamos que parte del problema estaba ocurriendo en el lugar más inesperado, en su propia ducha. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿A qué temperatura te duchas? ¿Te quedas mucho tiempo bajo el agua? ¿Te duchas a primera hora de la mañana nada más levantarte de la cama? ¿Usas jabón en todo el cuerpo sin distinción? ¿Terminas la ducha con agua caliente? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, entonces lo que voy a explicarte hoy te interesa profundamente, porque muchos de mis pacientes cometen exactamente estos errores, y no porque sean descuidados, sino porque nadie les había explicado nunca lo que realmente le ocurre al cuerpo de una persona mayor cuando se expone a ciertas condiciones durante la ducha. Hoy vamos a recorrer cada uno de esos errores, vamos a entender qué pasa dentro del cuerpo cuando los cometemos. Voy a contarte algunos casos reales de mis pacientes y al final te voy a dar recomendaciones claras, prácticas y fáciles de aplicar desde mañana mismo. No necesitas medicamentos, no necesitas tratamientos costosos. En muchos casos, cambiar algunos hábitos en la ducha puede marcar una diferencia enorme en cómo te sientes cada día. Así que quédate conmigo. Tómate un momento para escuchar esto con calma, porque lo que aprenderás hoy puede protegerte de consecuencias serias en los meses y años que vienen. Empecemos desde el principio. ¿Por qué el cuerpo de una persona mayor de 50 o 60 años reacciona de manera diferente a ciertos estímulos? Esto es algo fundamental que hay que entender antes de hablar de los errores específicos. Después de los 50 años, el cuerpo cambia de maneras que muchas veces no vemos ni sentimos de inmediato, pero que están ocurriendo constantemente. La piel se vuelve más delgada, más seca y más frágil. La capa protectora natural de la piel, que los médicos llamamos barrera cutánea o manto ácido, se debilita con la edad. Esto hace que la piel sea mucho más vulnerable a la pérdida de humedad, a las irritaciones, a las infecciones y a los cambios bruscos de temperatura. Pero no solo cambia la piel. El sistema cardiovascular también experimenta cambios importantes. Los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos, el corazón tiene que trabajar más para mantener una presión adecuada y los mecanismos de regulación de la temperatura corporal se vuelven más lentos y menos eficientes. Esto significa que cuando una persona mayor se expone a cambios bruscos de temperatura, como pasar del frío de una habitación al calor del agua de la ducha, el cuerpo tarda más en adaptarse, y ese esfuerzo de adaptación puede tener consecuencias importantes sobre la presión arterial y la circulación. El sistema nervioso también cambia después de los 60. Los receptores que perciben la temperatura en la piel se vuelven menos sensibles, lo que significa que muchas personas mayores no perciben bien el calor extremo y pueden exponerse a temperaturas peligrosas sin darse cuenta. Y el sistema renal, es decir, los riñones, también envejece. Los riñones de una persona de 65 años tienen una capacidad de filtración que puede ser hasta un 40 o 50% menor que la de cuando esa misma persona tenía 25 años. Esto tiene implicaciones directas sobre cómo el cuerpo maneja los líquidos, los electrolitos y la presión arterial. Todo esto, junto a factores como la medicación que muchas personas mayores toman, las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o la artrosis y el estilo de vida en general, hace que ciertos hábitos que podrían ser relativamente inocuos para una persona joven se conviertan en factores de riesgo reales para alguien mayor de 50 o 60 años. Y ahora sí, vamos al primer error. El primero y probablemente el más común es ducharse con agua demasiado caliente. Sé lo que estás pensando.
Una ducha caliente es relajante, ayuda con los dolores musculares, es agradable especialmente en invierno y eso es cierto. El calor tiene efectos beneficiosos sobre los músculos. Pero hay una diferencia importante entre una ducha tibia o moderadamente cálida y una ducha muy caliente, de esas en las que el espejo se empapa de vapor y el cuarto de baño parece una sauna. Uno de mis pacientes, don Ernesto, tenía 67 años y llegó a mi consulta con episodios frecuentes de mareo y sensación de desmayo. Al principio pensamos en problemas cardíacos, hicimos varios estudios y todo aparecía relativamente normal para su edad. Fue cuando le pregunté en detalle sobre su rutina diaria, cuando él me contó que todas las mañanas se duchaba con agua muy caliente, lo más caliente que podía soportar durante unos 20 o 25 minutos. Y ahí encontramos una parte muy importante del problema. Lo que ocurre en el cuerpo cuando te duchas con agua muy caliente es lo siguiente. El calor dilata los vasos sanguíneos, especialmente los de la piel. Cuando los vasos de la piel se dilatan, la sangre fluye hacia la superficie del cuerpo para intentar disipar el calor. Esto es un mecanismo normal de termorregulación. Pero el problema es que cuando la sangre se desplaza hacia la piel, hay menos sangre disponible para los órganos vitales, incluyendo el cerebro. Y eso produce una caída transitoria de la presión arterial que puede causar mareos, sensación de aturdimiento, visión borrosa e incluso pérdida del conocimiento. Esto se llama hipotensión ortostática inducida por el calor y en personas mayores que ya pueden tener la presión arterial más variable. Puede ser especialmente peligroso. Pero eso no es todo. El agua muy caliente también destruye la barrera protectora natural de la piel. Esa barrera está formada por aceites naturales, conocidos como sebo, que mantienen la humedad dentro de la piel y protegen contra bacterias e irritantes externos. El agua caliente disuelve esos aceites. Y cuando tienes más de 50 años, tu piel ya produce mucho menos sebo de forma natural, así que una ducha caliente agrava enormemente la sequedad y fragilidad de la piel. He visto pacientes con eczemas severos, con picores insoportables, con piel tan reseca que se agrieta y sangra, y en muchos de esos casos la causa principal era simplemente ducharse con agua demasiado caliente durante demasiado tiempo. Además, el calor excesivo tiene efectos sobre el sistema nervioso. Puede agravar la neuropatía periférica, que es una condición muy común en personas mayores, especialmente en diabéticos, en la que los nervios de los pies y las piernas están dañados. Las personas con neuropatía tienen una sensibilidad reducida al calor, lo que las hace especialmente vulnerables a quemaduras sin darse cuenta. Entonces, ¿cuál es la temperatura adecuada para ducharse? Lo que recomiendo a mis pacientes mayores de 50 años es agua tibia, que en términos prácticos significa una temperatura que se siente agradable y cálida, pero que no produce vapor excesivo ni enrojece inmediatamente la piel. Aproximadamente entre 36 y 38 grados centígrados es lo ideal. Si en invierno sientes frío con esa temperatura, puedes calentarla un poco más, pero evita los extremos. Y si tienes hipertensión, diabetes, problemas cardíacos o neuropatía, es todavía más importante que seas cuidadoso con esto. Ahora vamos al segundo error, que está relacionado con el anterior, pero que merece su propio análisis. Es el error de ducharse con agua muy fría de manera brusca o el de terminar la ducha con un chorro de agua helada de golpe. Puede que hayas escuchado que las duchas frías tienen beneficios para la salud, y en ciertos contextos y para ciertas personas eso es parcialmente cierto. Pero para una persona mayor de 60 años, un choque de agua fría brusco puede ser un riesgo cardiovascular serio. Cuando el agua fría golpea el cuerpo de repente, ocurre lo contrario de lo que explicaba antes. Los vasos sanguíneos se contraen rápidamente, lo que provoca un aumento brusco de la presión arterial. El corazón recibe una señal de alarma y aumenta su frecuencia y fuerza de contracción. En una persona joven y saludable esto es manejable. Pero en una persona de 65 años que tiene las arterias endurecidas, que quizás está tomando medicamentos para la presión, que tiene un corazón que ya trabaja con menos eficiencia, ese pico brusco de presión arterial puede desencadenar una arritmia, un episodio de angina o en casos extremos un accidente cerebrovascular. Recuerdo el caso de doña Carmen, una mujer de 71 años que había empezado a seguir los consejos de salud que veía en internet y que había adoptado la costumbre de terminar su ducha diaria con 30 segundos de agua muy fría porque había leído que eso mejoraba la circulación. Cuando llegó a mi consulta tenía palpitaciones frecuentes y se sentía agitada y nerviosa por las mañanas. Cuando le expliqué lo que ese choque de frío le estaba haciendo a su corazón y a sus vasos sanguíneos,
decidió dejar ese hábito y en pocas semanas sus palpitaciones mejoraron significativamente. No digo que el agua fresca sea mala. Terminar la ducha con agua a una temperatura algo más fresca que la del inicio puede ayudar a cerrar los poros y a tonificar la piel. Pero hay una diferencia enorme entre bajar gradualmente la temperatura al final de la ducha y hacer un cambio brusco de agua muy caliente a agua helada. Para personas mayores, los cambios graduales son siempre más seguros que los cambios bruscos. El tercer error, y este es uno que me sorprende mucho cuántas personas cometen, es ducharse justo al levantarse de la cama sin haber dado tiempo al cuerpo a despertar. Muchas personas tienen la costumbre de levantarse y meterse directamente en la ducha en los primeros 5 o 10 minutos tras despertar. Y esto puede ser problemático, especialmente para personas mayores de 60 años. Cuando dormimos, la presión arterial baja de manera natural, es lo que se llama el dip nocturno, y es completamente normal y saludable. Al levantarnos, la presión arterial sube para adaptarse a la posición vertical y a las exigencias del día. Pero ese proceso de adaptación lleva tiempo, especialmente en personas mayores cuyo sistema cardiovascular es menos ágil para hacer esos ajustes. Si en esos primeros minutos tras levantarte te metes en una ducha caliente, estás combinando dos factores que pueden bajar la presión: la vasodilatación causada por el calor y el proceso de ajuste cardiovascular que todavía no ha terminado. El resultado puede ser hipotensión, mareos e incluso caídas. Las caídas en el cuarto de baño son una de las principales causas de lesiones graves en personas mayores. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society mostró que los baños son el lugar del hogar donde ocurre un porcentaje muy alto de caídas en personas de más de 65 años, y muchas de esas caídas ocurren precisamente durante la ducha o inmediatamente después, cuando la combinación de humedad, presión arterial baja y pérdida de equilibrio se convierte en una mezcla peligrosa. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes es lo siguiente: al levantarte, quédate sentado en la cama durante un minuto antes de ponerte de pie. Luego, cuando ya estés de pie, espera al menos 10 o 15 minutos antes de entrar en la ducha. Muévete un poco, toma un vaso de agua, desayuna algo si puedes. Deja que tu cuerpo se despierte completamente antes de someterte al estímulo de la ducha. El cuarto error tiene que ver con la duración de la ducha. Y aquí me dirijo especialmente a quienes disfrutan de duchas largas, de esas que duran 20, 25 o incluso 30 minutos. Entiendo perfectamente la sensación. Una ducha larga es relajante, es un momento de paz en el día. Pero para las personas mayores, una ducha demasiado larga tiene consecuencias que van más allá de desperdiciar agua. En primer lugar, cuanto más tiempo permaneces bajo el agua, aunque sea tibia, más tiempo tienes agua para disolver los aceites naturales de tu piel. Te he explicado antes lo importante que es esa barrera de aceites para la salud de la piel. Y una ducha de 20 minutos puede eliminar muchos más de esos aceites que una ducha de 5 o 7 minutos. Esto es especialmente relevante en personas mayores porque su piel ya produce mucho menos sebo de forma natural. El resultado es una piel cada vez más seca, más irritable, más propensa a picores, eczemas y pequeñas infecciones. Pero el problema de las duchas largas no es solo de piel. También existe el factor de la fatiga. Para muchas personas mayores, mantenerse de pie durante 20 o 30 minutos en un espacio resbaladizo como la ducha puede ser físicamente agotador. He tenido pacientes que se han caído dentro de la ducha simplemente porque sus piernas cedieron después de muchos minutos de pie. Además, si el agua es caliente, la exposición prolongada al vapor puede causar una sensación de mareo o aturdimiento que se acumula con el tiempo. Mi recomendación es que las duchas de personas mayores de 60 años no excedan los 10 o 12 minutos. Con ese tiempo tienes más que suficiente para limpiar bien todo el cuerpo. Si te gusta el ritual de la ducha por su efecto relajante, puedes complementarlo con un baño de pies en casa, que es mucho más seguro y que también tiene efectos muy beneficiosos para la circulación. El quinto error, y este es uno que muchos pacientes me miran con sorpresa cuando se lo menciono, es el uso incorrecto del jabón. Muchas personas mayores se enjabonan todo el cuerpo de arriba a abajo con abundante jabón, pensando que así están limpiándose mejor. Pero esto puede ser contraproducente para la salud de la piel, especialmente a partir de los 50 o 60 años. Los jabones, especialmente los jabones convencionales de barra con un pH alcalino alto, alteran el manto ácido de la piel. Ese manto ácido es una fina capa de secreciones naturales que mantiene la piel ligeramente ácida,
con un pH de alrededor de 4,5 a 5, y esa acidez es lo que impide que bacterias y hongos se multipliquen en la superficie de la piel. Cuando usas jabones muy alcalinos en todo el cuerpo, de manera abundante y frecuente, estás alterando ese equilibrio ácido de la piel, haciéndola más vulnerable a infecciones por hongos, a irritaciones y a sequedad. Para personas mayores que ya tienen una piel más delgada y una barrera cutánea más débil, esto puede generar problemas reales. He visto muchos pacientes con infecciones por hongos en los pliegues de la piel, con dermatitis de repetición, con picores crónicos que resultaban estar relacionados directamente con el exceso de jabón. Lo que yo recomiendo es usar jabón principalmente en las zonas que realmente lo necesitan, las axilas, la zona genital, los pies y las manos. Para el resto del cuerpo, en muchos casos, el agua tibia es suficiente para retirar el sudor y la suciedad del día. Y cuando uses jabón, opta por productos con un pH neutro o ligeramente ácido, que sean hidratantes y que estén formulados para pieles sensibles o maduras. Evita los jabones muy perfumados o con muchos aditivos químicos. El sexto error está relacionado con algo que ocurre después de la ducha, no durante ella. Estoy hablando del secado. ¿Cómo te secas después de ducharte? Si eres de las personas que frotan vigorosamente la toalla por todo el cuerpo para secarse rápido, quiero que sepas que ese hábito puede estar dañando tu piel más de lo que imaginas. La piel de una persona mayor de 60 años es significativamente más delgada y más frágil que la de una persona joven. El frotado vigoroso con la toalla puede crear microabrasiones en la superficie de la piel, que aunque no las veas a simple vista, representan pequeñas rupturas en la barrera cutánea que pueden facilitar la entrada de bacterias, irritar la piel e incluso provocar inflamación en personas con condiciones como la psoriasis o el eczema. La forma correcta de secarse es dando toquecitos suaves con la toalla sin frotar. Simplemente apoya la toalla sobre la piel y presiona ligeramente para absorber el agua. Y es importante que después del secado apliques una crema hidratante, preferiblemente en los primeros 3 o 4 minutos después de salir de la ducha, cuando la piel todavía está ligeramente húmeda y es más capaz de absorber la hidratación. Este es uno de los consejos más sencillos que doy a mis pacientes mayores y que produce resultados visibles en pocas semanas. Quiero contarte ahora el caso de un paciente que ilustra muy bien varios de estos errores juntos. Se trata de don Miguel, un hombre de 72 años, jubilado, que llegó a mi consulta hace unos años con una serie de síntomas que parecían no tener relación entre sí. Tenía la piel extremadamente seca y con picores insoportables que le quitaban el sueño. Tenía episodios frecuentes de mareos por las mañanas. Tenía palpitaciones ocasionales que lo asustaban mucho. Y sus niveles de presión arterial eran erráticos, a veces altos, a veces bajos, de manera inesperada. Cuando empezamos a revisar su historial con detalle, don Miguel me contó su rutina matinal. Se levantaba y sin esperar ni 5 minutos entraba en la ducha. Se duchaba con agua muy caliente, casi todo lo caliente que podía tolerar, durante aproximadamente 25 minutos. Terminaba siempre con un chorro de agua fría porque había leído que eso era bueno para el corazón. Se frotaba vigorosamente con la toalla y jamás usaba crema hidratante porque le parecía una cosa de mujeres. Usaba un jabón de barra muy fuerte en todo el cuerpo. 2 veces durante la ducha. Cuando escuché todo eso, entendí perfectamente de dónde venían muchos de sus problemas. Tuvimos una larga conversación en la que le expliqué exactamente lo que le estaba ocurriendo en el cuerpo con cada uno de esos hábitos. Le pedí que hiciera los cambios que te estoy explicando a ti ahora. Y cuando volvió a verme 3 meses después, me dijo que se sentía como una persona diferente. La piel había mejorado espectacularmente. Los picores habían desaparecido casi por completo, los mareos matutinos se habían reducido a episodios muy ocasionales y su presión arterial era mucho más estable. No te digo que cambiar los hábitos de la ducha va a curar enfermedades graves. Hay condiciones que requieren tratamiento médico apropiado. Pero sí te digo que estos hábitos cotidianos tienen un impacto real y mensurable en cómo funciona tu cuerpo y que pequeños cambios pueden producir mejoras significativas en tu calidad de vida. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas relacionan con la ducha, pero que en realidad tiene una conexión muy directa. Estoy hablando de los riñones. Ya te expliqué antes que los riñones envejecen y que su capacidad de filtración disminuye con la edad. Pero lo que quizás no sabías es que ciertos hábitos en la ducha pueden impactar directamente sobre la salud renal. Uno de los factores más importantes es la temperatura del agua
y su efecto sobre la circulación. Los riñones son órganos altamente dependientes del flujo sanguíneo. Necesitan una circulación constante y estable para funcionar correctamente. Cuando te duchas con agua muy caliente durante mucho tiempo, la vasodilatación periférica que ocurre, ese fenómeno por el que la sangre se desplaza hacia la piel, puede reducir temporalmente el flujo de sangre hacia los riñones. En personas con riñones ya comprometidos por la edad o por enfermedades como la diabetes o la hipertensión, esta reducción del flujo sanguíneo, aunque temporal, puede agravar el estrés renal. Además, la exposición prolongada al calor y la sudoración que ocurre durante una ducha muy caliente pueden contribuir a la deshidratación. Y la deshidratación es uno de los factores que más daña a los riñones. Los riñones necesitan agua para filtrar los desechos y para concentrar la orina de manera adecuada. Cuando hay deshidratación, los riñones tienen que trabajar más para mantener ese equilibrio, lo que en personas con función renal ya reducida puede generar un estrés adicional significativo. Por eso insisto tanto en que se beban al menos un vaso de agua antes de ducharse, especialmente por la mañana, cuando el cuerpo lleva varias horas sin hidratarse durante el sueño. Y que las duchas no sean ni demasiado calientes ni demasiado largas. Ahora quiero hablar de algo que afecta especialmente a las personas que tienen diabetes, que son muchos de mis pacientes mayores de 60 años. Si tienes diabetes, hay errores en la ducha que para ti son todavía más importantes de corregir que para una persona sin esta condición. El primer punto crítico es la temperatura del agua y la neuropatía. Como te explicaba antes, la neuropatía diabética daña los nervios periféricos, especialmente en los pies y las piernas. Una de las consecuencias de esto es que la persona pierde sensibilidad al dolor, al tacto y a la temperatura en esas zonas. Esto significa que una persona con neuropatía puede meterse los pies bajo agua muy caliente y no sentir que está quemándose. He visto quemaduras en los pies de pacientes diabéticos que se produjeron en la ducha sin que ellos se dieran cuenta porque simplemente no sintieron el calor. Para mis pacientes diabéticos, la recomendación es siempre comprobar la temperatura del agua con el codo o con el interior del antebrazo antes de meterse los pies o de entrar en la ducha. La piel del antebrazo es mucho más sensible que la de los pies, especialmente si hay neuropatía. Y si notas que tu sensibilidad al calor está reducida, es fundamental que hables con tu médico sobre ello, porque puede ser un signo de neuropatía que requiere evaluación. El segundo punto para personas con diabetes es el cuidado de los pies en la ducha. Los pies de una persona diabética son extremadamente vulnerables. La mala circulación y la neuropatía hacen que las pequeñas heridas en los pies sean mucho más difíciles de curar y mucho más propensas a infectarse. Por eso es fundamental que en la ducha te laves los pies con cuidado, que te seques muy bien entre los dedos para evitar la humedad que favorece las infecciones por hongos y que después de secarte te examines los pies con detalle, buscando cualquier pequeña herida, ampolla, área enrojecida o cambio en la piel. Muchos de mis pacientes diabéticos han evitado complicaciones graves, incluyendo amputaciones, simplemente porque establecieron el hábito de revisarse los pies cada día después de ducharse. Y el tercer punto específico para personas con diabetes es evitar ducharse cuando los niveles de azúcar están muy bajos. Durante una hipoglucemia, el cuerpo ya está en un estado de estrés y añadir el estímulo de una ducha caliente puede agravar los síntomas. Si te sientes mareado con temblores, sudoración fría o confusión antes de entrar en la ducha, esos pueden ser signos de hipoglucemia. En ese caso, lo primero es atender el nivel de azúcar, tomar algo dulce y esperar a que te estabilices antes de ducharte. Vamos ahora a otro tema que está muy relacionado con la ducha y que afecta a muchas personas mayores de 50 años, la salud del cuero cabelludo y el cabello. Con la edad, el cuero cabelludo también cambia. Produce menos sebo, se vuelve más seco y el cabello se adelgaza y se vuelve más frágil. Muchas personas cometen el error de lavarse el cabello todos los días con champú pensando que así mantienen una mejor higiene. Pero para personas de más de 50 años, especialmente si el cabello ya es fino y seco, lavarlo con champú todos los días puede ser excesivo. Los champús, incluso los suaves, eliminan los aceites naturales del cuero cabelludo. Si lavas el cabello todos los días, tu cuero cabelludo no tiene tiempo de reponer esos aceites, lo que genera un ciclo de sequedad que en algunos casos puede contribuir a la picazón del cuero cabelludo y a la caída del cabello. Lo que yo recomiendo a mis pacientes con cabello fino o seco
es lavar el cabello con champú cada 2 o 3 días y en los días intermedios simplemente enjuagarlo con agua. Además, la temperatura del agua que usas para lavar el cabello también importa. El agua muy caliente daña la cutícula del cabello, que es esa capa exterior que protege el tallo del cabello y le da brillo. Con agua tibia o fresca se consigue la misma limpieza con mucho menos daño. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la ducha, pero que va más allá de la ducha en sí misma. Me refiero al ambiente del cuarto de baño y a los productos que usas. Muchas personas mayores viven en hogares donde el cuarto de baño no está adaptado a sus necesidades actuales. Una persona de 40 años que instaló su cuarto de baño en aquel momento puede encontrarse ahora con 65 o 70 años en un espacio que se ha vuelto peligroso para ella. Las superficies resbaladizas son el mayor peligro. El suelo de la ducha, cuando está mojado y enjabonado, puede ser extremadamente resbaladizo, y una caída en la ducha para una persona mayor puede ser devastadora. Fractura de cadera, fractura de muñeca, traumatismo craneal. Las consecuencias de una caída en la ducha pueden cambiar completamente la vida de una persona mayor y la de su familia. Lo primero que recomiendo a todos mis pacientes mayores de 65 años es instalar alfombrillas antideslizantes dentro de la ducha o la bañera y también fuera en el suelo del cuarto de baño. También son muy útiles las barras de apoyo instaladas en las paredes de la ducha que dan un punto de sujeción cuando hay mareos o cuando el equilibrio falla. Y si tienes la posibilidad de sustituir la bañera por una ducha a nivel del suelo, sin escalón, ese simple cambio puede reducir enormemente el riesgo de caídas. También es importante que el cuarto de baño esté bien iluminado. Muchas caídas ocurren por la noche o a primera hora de la mañana, cuando la visión no está todavía completamente adaptada a la luz. Una luz nocturna en el cuarto de baño puede ser una medida de seguridad muy sencilla y muy efectiva. Ahora quiero hablar de un aspecto que pocas personas conocen y que me parece muy importante mencionar. Estoy hablando del efecto de la ducha sobre la presión arterial y cómo esto puede interactuar con los medicamentos que toman muchas personas mayores. Si estás tomando medicamentos para la presión arterial, para el corazón, para la diabetes, para la tiroides o cualquier otro tipo de medicación, es fundamental que sepas que la ducha, dependiendo de cómo la hagas, puede potenciar o interferir con los efectos de esos medicamentos. Por ejemplo, los betabloqueantes, que son medicamentos comunes para la hipertensión y los problemas cardíacos, pueden afectar la capacidad del corazón para responder a los cambios de temperatura. Esto significa que una persona que toma betabloqueantes puede ser más vulnerable a los efectos hipotensivos de una ducha muy caliente. Los diuréticos, que también son muy comunes en personas con hipertensión o insuficiencia cardíaca, aumentan la pérdida de líquidos y pueden hacer que la persona esté más susceptible a los efectos de la deshidratación durante una ducha larga y caliente. Los medicamentos para la presión bajan precisamente eso, la presión arterial. Si te duchas con agua muy caliente justo después de tomarlos, cuando el medicamento está empezando a actuar, la combinación puede bajar demasiado la presión y provocar mareos o incluso síncope. Por eso, si tomas medicamentos por la mañana, es recomendable esperar al menos 30 minutos después de tomarlos antes de ducharte, o hablar con tu médico sobre el mejor momento para ducharte en relación con tu medicación. Nunca he de dejar de mencionar un tema que está estrechamente vinculado con todo lo que hemos hablado hasta ahora: la importancia de la hidratación antes y después de la ducha. Te he mencionado esto brevemente antes, pero quiero desarrollarlo con más detalle porque es un punto que muchos de mis pacientes subestiman. Cuando dormimos, el cuerpo pierde agua a través de la respiración y la transpiración sin que nos demos cuenta. Al despertar, muchas personas ya están en un estado de ligera deshidratación. Si en ese momento se meten directamente en una ducha caliente, que además favorece la sudoración y la pérdida adicional de líquidos, pueden agravar esa deshidratación de manera significativa. La deshidratación en personas mayores tiene consecuencias más graves que en los jóvenes, porque los mecanismos de compensación son menos eficientes. Un nivel de deshidratación que en una persona de 30 años produciría simplemente un poco de sed, en una persona de 70 años puede provocar confusión, mareos, caídas, empeoramiento de la función renal y en casos extremos puede desencadenar una crisis hipertensiva o un episodio de arritmia. Por eso mi recomendación es siempre beber un vaso de agua, preferiblemente agua templada o a temperatura ambiente antes de entrar en la ducha. Y después de ducharte, beber otro vaso de agua.
Este hábito tan simple puede tener un impacto muy positivo sobre cómo te sientes durante el resto del día. También quiero que prestes atención a las señales que tu cuerpo te da durante la ducha. Muchas personas ignoran señales de alerta importantes porque están acostumbradas a ellas o porque no las relacionan con lo que está ocurriendo en ese momento. Quiero que sepas cuáles son esas señales y qué significan. Si durante la ducha sientes mareos o aturdimiento, eso puede ser una señal de que la presión arterial ha bajado demasiado. En ese caso, baja la temperatura del agua inmediatamente, siéntate en el suelo de la ducha si puedes hacerlo de manera segura, o sal con cuidado. No intentes aguantar ni seguir de pie porque el riesgo de caída es alto. Si sientes palpitaciones o una aceleración del corazón que te parece anormal durante la ducha, puede ser una señal de que el calor o el estrés cardiovascular están afectando al corazón. Sale de la ducha con calma, siéntate y descansa. Si las palpitaciones persisten o son acompañadas de dolor en el pecho, busca atención médica de inmediato. Si notas que la piel se enrojece de manera intensa y uniforme durante la ducha, eso puede ser una señal de que el agua está demasiado caliente y que los vasos sanguíneos se están dilatando excesivamente. Baja la temperatura del agua. Si después de la ducha sientes picazón intensa en la piel, eso puede indicar que el jabón o el agua caliente están irritando tu piel o que tienes una condición dermatológica que necesita evaluación. Habla con tu médico si este problema es frecuente. Y si después de la ducha te sientes extraordinariamente cansado o debilitado, más de lo que sería normal, eso puede ser una señal de que la ducha ha sido demasiado larga, demasiado caliente o que ha coincidido con un momento en que tu cuerpo ya estaba bajo estrés por deshidratación u otras causas. Ahora vamos a hablar de soluciones concretas y de cómo crear una rutina de ducha que sea realmente saludable para una persona mayor de 50 o 60 años. Voy a darte recomendaciones paso a paso que puedes empezar a aplicar desde mañana. Lo primero es prepararte antes de entrar en la ducha. Al levantarte, quédate unos minutos sentado en la cama antes de ponerte de pie. Bebe un vaso de agua. Muévete un poco por la habitación. Espera al menos 10 o 15 minutos antes de entrar en la ducha. Si tomas medicamentos por la mañana, especialmente para la presión o el corazón, espera entre 20 y 30 minutos después de tomarlos antes de ducharte. Lo segundo es preparar el baño. Asegúrate de que el cuarto de baño está bien iluminado. Si tienes barras de apoyo, úsalas. Si no las tienes y tienes más de 65 años, considera instalarlas. Tener todo lo que necesitas al alcance antes de entrar, la toalla, el jabón, la crema, evita que tengas que hacer movimientos bruscos o alcanzar cosas mientras estás dentro. Lo tercero es la temperatura del agua. Regula el agua antes de entrar. Usa el interior del antebrazo para comprobar la temperatura. Debe sentirse agradable y cálida, no caliente ni fría. Si el espejo se empaña de vapor, el agua está demasiado caliente. Si tienes neuropatía o diabetes, ten especial cuidado con este punto. Lo cuarto es el tiempo dentro de la ducha. Intenta no exceder los 10 o 12 minutos. Con ese tiempo tienes suficiente para lavarte bien. Si disfrutas de una ducha más larga, considera si puedes sentarte en un taburete de ducha que son específicamente para eso, para permitirte estar dentro de la ducha más tiempo con menos riesgo de cansancio o caída. Lo quinto es el uso del jabón. Úsalo solo donde realmente lo necesitas. Axilas, zona genital y pies. Para el resto del cuerpo, el agua tibia es suficiente la mayoría de los días. Elige un jabón de pH neutro o ligeramente ácido hidratante sin perfumes fuertes. Si tienes eczema, psoriasis o piel muy sensible, pregunta a tu dermatólogo cuál es el producto más adecuado para ti. Lo sexto es el cuidado especial de los pies con cuidado, incluyendo entre los dedos. Secarlos muy bien, especialmente en los espacios interdigitales. Si tienes diabetes, examínate los pies cada día después de la ducha. Busca cualquier cambio en la piel, ampollas, grietas o heridas. Lo séptimo es el secado. Usa una toalla suave. En lugar de frotar, da toquecitos suaves para absorber el agua. No te frotes con fuerza, especialmente en zonas sensibles. Sécate completamente, incluyendo los pliegues de la piel, para evitar la humedad que favorece las infecciones por hongos. Lo octavo es la hidratación después de la ducha. Aplica una crema hidratante en los primeros 3 o 4 minutos después de salir de la ducha, cuando la piel todavía está ligeramente húmeda. Esto maximiza la absorción de la hidratación.
Usa una crema sin perfumes fuertes y adecuada para pieles maduras o sensibles. Y bebe otro vaso de agua después de ducharte para compensar la pérdida de líquidos. Quiero hablar también de un tema que está relacionado con la ducha, pero que va más allá de los errores físicos. Me refiero a la salud mental y emocional asociada a este momento del día. Para muchas personas mayores, la ducha puede convertirse en una fuente de ansiedad, especialmente si han tenido alguna caída anterior, si tienen problemas de movilidad o si viven solas y temen que algo les ocurra dentro del baño sin nadie, que pueda ayudarlas. Este miedo es completamente comprensible y es más frecuente de lo que se habla. He tenido pacientes que me han confesado que dejaban de ducharse con la frecuencia adecuada porque tenían miedo de caerse. Esto, además de los problemas de higiene que puede generar, puede convertirse en un factor de aislamiento social y de deterioro de la autoestima. Si te identificas con esta situación, quiero que sepas que hay soluciones prácticas. Además de las medidas de seguridad que ya he mencionado, como las alfombrillas antideslizantes y las barras de apoyo, hay sistemas de alerta personal que puedes llevar contigo incluso dentro del cuarto de baño que te permiten pedir ayuda, en caso de emergencia. También existen sillas de ducha y asientos plegables que se instalan en las paredes y que permiten sentarse dentro de la ducha, lo que reduce enormemente el riesgo de caídas por fatiga o mareo. Y si vives solo y tienes problemas de movilidad, considera hablar con tu médico o con un fisioterapeuta sobre las adaptaciones que podrían ayudarte a hacer de la ducha una actividad más segura. No hay que ver estas adaptaciones como una renuncia a la independencia. Al contrario, son herramientas que te permiten mantener tu autonomía de manera más segura durante más tiempo. Un taburete de ducha o una barra de apoyo no es una señal de debilidad. Es una decisión inteligente de una persona que quiere cuidarse bien. Ahora quiero hablar de algo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de la higiene en la ducha, la frecuencia con la que ducharse. En nuestra cultura existe la idea generalizada de que ducharse todos los días es lo normal y lo higiénico. Pero desde el punto de vista médico y dermatológico, para personas mayores de 60 años, ducharse todos los días puede no ser necesario y en algunos casos puede ser contraproducente. He explicado extensamente cómo el agua y el jabón eliminan los aceites naturales de la piel. Para una persona mayor cuya piel ya produce muy poco sebo, ducharse a diario con jabón puede generar una piel extremadamente seca y frágil. Hay estudios dermatológicos que sugieren que para personas de más de 65 años, ducharse cada 2 días o 3 veces a la semana puede ser suficiente para mantener una higiene adecuada, siempre que en los días que no se duchan hagan una limpieza local de las zonas más importantes, es decir, axilas, zona genital y pies. Esto no significa que puedes adaptar tu rutina a lo que tu piel y tu cuerpo necesitan, sin sentir que estás haciendo algo malo. Si tienes una piel muy seca que se irrita con la ducha diaria, habla con tu dermatólogo sobre cuál es la frecuencia más adecuada para ti. Quiero hacer ahora un repaso de las señales de alerta que nunca debes ignorar y que pueden indicar que algo más serio está ocurriendo en tu cuerpo, más allá de lo que un cambio de hábitos en la ducha puede resolver. Estas son situaciones en las que debes buscar atención médica. Si tienes mareos frecuentes que ocurren no solo en la ducha, sino también en otros momentos del día, eso puede indicar un problema cardiovascular, neurológico o de presión arterial que requiere evaluación. Si la piel te pica de manera insoportable y no hay una causa aparente relacionada con el jabón o el agua caliente, puede ser el signo de una condición sistémica como problemas renales o hepáticos, que en personas mayores pueden manifestarse con picazón generalizada. Si notas heridas en los pies que no curan con normalidad, si tienes sensaciones de hormigueo o entumecimiento persistentes en las extremidades, si tu orina ha cambiado de color o de olor de manera notable, si te fatigas de manera inusual, con actividades que antes hacías sin problema, todos estos son síntomas que merecen una consulta médica urgente. No te cuento esto para asustarte, sino para que estés atento y actúes a tiempo. La medicina preventiva funciona cuando detectamos los problemas en sus etapas tempranas, y tú eres quien mejor conoce tu propio cuerpo. Si algo no se siente bien, si algo ha cambiado y no sabes por qué, consulta con tu médico. Siempre es mejor una consulta innecesaria que ignorar una señal importante. Voy a contarte ahora el caso de otra paciente mía porque creo que los casos reales ilustran muy bien de qué manera estos temas se entrelazan en la vida cotidiana. Se trata de doña Rosa, una mujer de 68 años
que llevaba años con una picazón en la piel que describía como insoportable, especialmente de noche. Había probado varias cremas, había cambiado de jabón varias veces, pero nada parecía funcionar. Cuando llegó a mi consulta y empezamos a hacer una evaluación completa, descubrí varias cosas. Tenía la función renal levemente deteriorada, lo que explicaba en parte la picazón, que es un síntoma conocido de la insuficiencia renal, aunque también tenía hábitos en la ducha que agravaban enormemente el problema. Se duchaba todos los días con agua muy caliente, usaba un jabón muy alcalino en todo el cuerpo, nunca usaba crema hidratante después y se secaba frotando con energía. Básicamente su rutina de ducha era el peor escenario posible para una piel madura con función renal comprometida. Trabajamos en varias direcciones al mismo tiempo. Por un lado, tratamos el problema renal con cambios en la dieta y un ajuste de su medicación. Por otro, le expliqué exactamente cómo debía cambiar sus hábitos en el baño. Agua tibia, jabón suave solo en las zonas necesarias, crema hidratante inmediatamente después, secado suave. Y también le recomendé que se duchara en días alternos en lugar de todos los días. En 2 meses la picazón había mejorado en más de un 70%. El tratamiento del problema renal fue fundamental, sin duda, pero los cambios en la rutina de la ducha aceleraron de manera notable la mejoría y contribuyeron a proteger la piel de un daño que se estaba acumulando día a día. La historia de Doña Rosa me recuerda siempre que el cuerpo humano es un sistema integrado. Lo que ocurre en la piel afecta a los riñones, lo que les pasa a los riñones se refleja en la piel. Los hábitos cotidianos más simples pueden agravar o aliviar condiciones médicas crónicas y la prevención empieza en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Quiero ahora dirigirme especialmente a quienes cuidan a personas mayores, ya sea un familiar, un cónyuge, un hijo o un cuidador profesional. Si tú cuidas a una persona mayor de 65 o 70 años, la información que has escuchado hoy es igualmente relevante para ti porque posiblemente eres tú quien está supervisando o ayudando con la rutina de la ducha de esa persona. Hay cosas que debes tener en cuenta. La seguridad debe ser siempre la prioridad número 1. Asegúrate de que el cuarto de baño donde se ducha la persona que cuidas es seguro. Alfombrillas, antideslizantes, buena iluminación, barras de apoyo si son necesarias. Si la persona tiene problemas de movilidad o de equilibrio, considera si puede necesitar una silla de ducha o si necesita supervisión directa durante la ducha. Ayuda a controlar la temperatura del agua. Muchas personas mayores, especialmente con neuropatía o con sensibilidad reducida, no perciben bien el calor. Antes de que entren en la ducha, comprueba tú la temperatura del agua. Asegúrate de que no es ni demasiado fría. Presta atención a los cambios en la piel de la persona que cuidas. La piel cuenta muchas cosas sobre la salud general. Una piel muy seca, con heridas que no curan, con cambios de color o textura, puede ser una señal de que algo no está bien y merece una evaluación médica. Y si la persona mayor que cuidas tiene diabetes, establece el hábito de revisar sus pies juntos después de la ducha. Conviértelo en una rutina normalizada y sin alarma, simplemente parte del cuidado diario. Esa revisión diaria de los pies es una de las medidas preventivas más poderosas que existen para evitar complicaciones diabéticas graves. Quiero dedicar unos minutos a hablar también de algo que está muy relacionado con todo esto que hemos visto, pero que va más allá de la ducha en sí misma, el estado de hidratación general. He mencionado la importancia de beber agua antes y después de la ducha, pero quiero desarrollar un poco más el tema de la hidratación en personas mayores porque es uno de los temas en los que veo más deficiencias en mis pacientes. Después de los 60 años, el mecanismo de la sed se vuelve menos eficiente. Las personas mayores sienten menos sed que los jóvenes, incluso cuando en realidad necesitan más líquidos. Esto significa que muchas personas mayores van por la vida en un estado de deshidratación crónica leve sin darse cuenta. Y esa deshidratación crónica tiene consecuencias importantes. Daña los riñones, espesa la sangre y aumenta el riesgo de trombos, puede contribuir a la confusión mental o al deterioro cognitivo, empeora el estreñimiento y hace que la piel sea más seca y más frágil. Por eso, más allá de lo que hagas en la ducha, es fundamental que desarrolles el hábito de beber agua regularmente a lo largo del día, no solo cuando sientas sed. La recomendación general para personas mayores es de al menos 1,5 litros o 2 litros de líquido al día, teniendo en cuenta que el café, el té y los caldos también cuentan, aunque el agua sigue siendo la mejor opción. Si tienes alguna condición que limita la cantidad de líquido que puedes beber, como insuficiencia cardíaca o renal avanzada, habla con tu médico sobre cuánto es adecuado para ti específicamente.
Una estrategia que les recomiendo a mis pacientes es establecer momentos fijos del día para beber agua, sin esperar a tener sed al levantarse un vaso. Antes de la ducha, un vaso, a media mañana, un vaso, en la comida, un vaso, a media tarde, un vaso, en la cena, un vaso. Y así distribuir la ingesta de agua de manera regular a lo largo del día. Hay también una relación directa entre la salud del cerebro y la hidratación que quiero mencionar. El cerebro está compuesto en un alto porcentaje de agua y es muy sensible a los cambios en el estado de hidratación. Incluso una deshidratación leve puede afectar la concentración, la memoria a corto plazo, el estado de ánimo y la velocidad de procesamiento mental. En personas mayores, en quienes el cerebro ya está envejeciendo de manera natural, la deshidratación puede acelerar esos procesos de deterioro cognitivo. Por eso, mantener una buena hidratación es una medida preventiva fundamental, no solo para la salud física, sino también para la salud mental y cognitiva. Vamos ahora hacia la parte final de esta conversación y quiero hablar contigo sobre algo que considero fundamental desde el punto de vista de la medicina preventiva, la actitud hacia el propio cuidado. A lo largo de mis 30 años de práctica médica he observado que hay dos tipos muy distintos de personas mayores. Hay quienes al llegar a los 60 asumen que ya es demasiado tarde para cambiar hábitos, que el deterioro es inevitable, que los problemas que tienen son simplemente parte de envejecer y que poco puede hacerse al respecto. Y luego hay quienes entienden que el envejecimiento es un proceso inevitable, sí, pero que la calidad de ese envejecimiento depende en gran medida de las decisiones que toman cada día. Los segundos, los que mantienen una actitud activa hacia su propia salud, viven mejor. No necesariamente más años, aunque eso también en muchos casos, sino mejor. Con más energía, con más independencia, con menos dolor, con más claridad mental, con más alegría. Y esa diferencia no siempre viene de grandes intervenciones médicas o de tratamientos sofisticados. A menudo viene precisamente de lo que hemos estado hablando hoy, de los hábitos cotidianos más simples, de esas decisiones que se toman sin pensar todos los días y que con el tiempo suman o restan calidad de vida. La ducha es solo un ejemplo cotidiano, cercano, que todo el mundo puede identificar con su propia vida. Pero el principio que subyace es el mismo que aplica a la alimentación, al sueño, al ejercicio, al manejo del estrés. Cada decisión pequeña importa, cada hábito se acumula y nunca es demasiado tarde para empezar a hacerlo mejor. Uno de los momentos que más me han marcado en mi carrera ocurrió hace ya muchos años, cuando un paciente mío de 78 años llegó a mi consulta con una energía que no era común en alguien de su edad. Había sufrido un infarto a los 65 años, lo que en su momento lo había devastado emocionalmente porque pensó que eso era el final de una vida activa. Pero en lugar de resignarse se convirtió en una especie de estudiante de su propia salud. Aprendió todo lo que pudo sobre cómo funciona el corazón, sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre los hábitos cotidianos que protegen o dañan el sistema cardiovascular. Cambió su dieta completamente. Empezó a caminar todos los días. Aprendió a manejar el estrés y sí, también cambió su rutina de ducha, entre otras muchas cosas pequeñas. Cuando lo vi a los 78 años, 13 años después de su infarto, tenía mejor presión arterial que muchos de mis pacientes de 55. Su corazón funcionaba de manera admirable para su edad y él, con esa sonrisa que le era característica, me dijo: «Doctor, el infarto fue el mejor aviso que me pudo dar mi cuerpo». Lástima que hacen falta esos avisos tan dramáticos para que uno empiece a escuchar. No necesitas un susto así para empezar a escuchar lo que tu cuerpo te dice. Puedes empezar hoy. Puedes empezar mañana por la mañana cuando entres en la ducha. Puedes recordar lo que has aprendido aquí y hacer unas pocas cosas de manera diferente. El agua a la temperatura adecuada, el tiempo justo, el jabón solo donde se necesita. El secado suave, la crema hidratante aplicada a tiempo, el vaso de agua antes y después. Esos pequeños cambios no suenan a revolución, pero suman con el tiempo, suman muchísimo. Antes de terminar, quiero hacer un resumen rápido de los puntos más importantes que hemos visto hoy para que puedas llevarlos contigo de manera clara. El primer punto es que el agua demasiado caliente daña la piel, puede bajar la presión arterial y puede ser especialmente peligrosa para personas con hipertensión, diabetes o problemas cardíacos. La temperatura adecuada es tibia, agradable, pero no ardiente. El segundo punto es que los cambios bruscos de temperatura, especialmente pasar de agua muy caliente a agua muy fría de golpe,
pueden provocar picos de presión arterial y arritmias. Los cambios graduales son siempre más seguros. El tercer punto es que ducharse justo al levantarse, sin haber dado tiempo al cuerpo a despertar y adaptarse, puede combinar la hipotensión matinal con los efectos vasodilatadores del agua caliente, aumentando el riesgo de mareos y caídas. El cuarto punto es que las duchas demasiado largas, de más de 10 o 12 minutos, agotan los aceites naturales de la piel, pueden causar fatiga y aumentan el riesgo de caídas por cansancio. El quinto punto es que el uso excesivo de jabón en todo el cuerpo altera el manto ácido de la piel, haciéndola más vulnerable a infecciones y sequedad. El jabón debe usarse solo en las zonas que lo necesitan. El sexto punto es que el secado vigoroso daña la piel frágil de las personas mayores. El secado suave con toquecitos y la aplicación de crema hidratante inmediatamente después de la ducha son esenciales. El séptimo punto es que la seguridad del cuarto de baño es fundamental. Alfombrillas antideslizantes, buena iluminación, barras de apoyo y, si es necesario, silla de ducha. El octavo punto es que la hidratación antes y después de la ducha es importante para proteger los riñones, la circulación y el cerebro. El noveno punto es que si tienes diabetes, presta especial atención a la temperatura del agua, cuídate los pies con esmero y examínalos después de cada ducha. Y el décimo punto es que si notas señales de alerta importantes durante o después de la ducha, como mareos frecuentes, palpitaciones, dolor en el pecho o cambios inexplicables en la piel o en la orina, consulta con tu médico sin demora. Quiero terminar con una reflexión que me parece importante compartir contigo. En medicina preventiva, uno de los conceptos que más me apasiona es el de las intervenciones de bajo coste y alto impacto. Hay cosas que no cuestan dinero, no requieren medicamentos, no implican procedimientos complicados y que sin embargo tienen un impacto muy significativo sobre la salud y la calidad de vida. Cambiar la temperatura del agua de la ducha no cuesta nada. Aplicar una crema hidratante cuesta muy poco. Instalar una alfombrilla antideslizante es una inversión mínima comparada con los costes médicos de una caída con fractura de cadera. Lo que más me motiva a hacer vídeos como este, a tener estas conversaciones, es que creo profundamente que la información correcta, presentada de manera clara y accesible, tiene el poder de cambiar vidas. No necesito que salgas de aquí convencido de que tienes una enfermedad grave ni lleno de miedo. Necesito que salgas de aquí con una o dos ideas claras que puedas aplicar desde mañana y que con el tiempo te ayuden a sentirte mejor y a proteger tu salud. Si hay una sola cosa que quiero que recuerdes de todo lo que hemos hablado hoy, es esta. Tu cuerpo cambia con los años y lo que funcionaba para él a los 30 o a los 40 puede que ya no sea lo más adecuado a los 60 o a los 70. Escuchar esos cambios, adaptarte a ellos, no con resignación, sino con inteligencia, es uno de los actos más poderosos de autocuidado que puedes hacer. Cuídate mucho, cuida esos detalles del día a día. Y recuerda siempre que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es el bienestar que construyes cada día con cada decisión pequeña, con cada hábito que decides mantener o cambiar. Eso es medicina preventiva. Eso es lo que yo practico y lo que quiero compartir contigo. Hasta la próxima, soy el Dr. Fujimoto y como siempre estoy aquí para ayudarte a vivir mejor, con más conocimiento y con más cuidado hacia ti mismo.